Queridos amigos y hermanos, qué bendición podernos reunir nuevamente para estudiar la Santa Palabra de Dios. Quiero que abras tu Biblia en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5. Y mientras lo haces, vamos a ver este video de introducción a nuestro tema. Y dice la palabra de Dios: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que oremos. Padre de los cielos, nos acercamos a tu presencia, Señor, con respeto, entendiendo, Señor, tu grandeza, tu santidad y tu gloria. Queremos juntos, Señor, pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que seas tú enseñándonos tu santa palabra, Señor. Tú fuiste quien la escribió y siendo el autor la usas para nuestro crecimiento. Así que quiero abandonarme en tus brazos y ser simplemente un instrumento para ti. Y que tu grandeza, Señor, se vea reflejada a través de ella. Hemos orado en el precioso, único y perfecto nombre de tu amado Hijo Jesús, para gloria tuya. Amén y amén. Después de ser padre, he adquirido ciertas habilidades que antes no tenía. En las noches suelo contarle historias a mi hijo Joel, y no pensé que fuera a tener tantos recursos para poder instruir y de alguna forma acompañar a mi hijo en muchas áreas. Habilidades que antes no tenía, pero que ahora, fruto de la paternidad, he adquirido, esa entre muchas otras. Y veo un antes y un después y la gran riqueza que produce el ser padre de familia. Y te cuento esto porque de la misma forma, el apóstol Pedro, cuando escribe estas líneas, se evidencia un cambio frente a lo que él era antes de conocer al Señor, antes de conocer a Jesucristo. Y para comprender mejor este texto que hoy vamos a estudiar, se hace necesario repasar un poco el contexto de qué ha venido hablando el apóstol Pedro para dar a luz este texto que acabamos de leer. Y es que unas líneas antes él habla de un nuevo nacimiento. En el primer capítulo de este libro, él quiere hacer énfasis en que fruto de una nueva experiencia, de una nueva vida en Cristo, se pueden llegar a ejercitarnos en ciertas cosas, ciertas habilidades que antes no teníamos. Y quiero que me acompañes a Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y después de que él escribe esto, después de que habla de ese nuevo nacimiento, es que comienza a hacer una serie de recomendaciones para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, entendemos que
Antes de que él pudiera tener una experiencia real, genuina con Jesucristo, era una persona. Pero luego de su nuevo nacimiento es que puede hacer o puede vivir ciertas experiencias que antes no podía. Y es por eso que en esta noche quiero enseñarte 3 cosas que el apóstol Pedro antes no podía hacer, pero que ahora sí las puede realizar. Antes no podía desechar la maldad de su corazón, antes no podía desear la palabra de Dios y antes no podía dirigirse hacia el Salvador. Son 3 cosas que quiero enseñarte hoy y todas comienzan por D. Recuerda, lo que él antes no podía hacer, pero ahora, después de su nuevo nacimiento, sí puede realizar. Y es que cuando tenemos un encuentro con Jesucristo suele ocurrir eso. Cuando Bartimeo tiene un encuentro con él, antes no podía ver y después de que lo conoce se abren sus ojos. Un tartamudo y mudo o mejor, alguien con discapacidad tiene un encuentro con Jesucristo y lo conoce y de ahí en adelante es fluido en su hablar. Siempre hay un antes y un después. Y para que podamos entender este pasaje, quiero hacer énfasis en el antes y en el después del apóstol Pedro. Y lo que leímos y lo que vamos a estudiar hoy es fruto de lo que él ha vivido. Así que quiero comenzar este estudio que tiene por título Antes y después de Cristo, resultados de una nueva vida. Primera de Pedro 2, 1 al 5. Y comencemos entonces con este hermoso estudio. Primero, en Números Romanos, dice: Pedro antes no podía desechar la maldad, pero ahora sí. Entramos entonces en el primer versículo de nuestro estudio, de nuestro texto base, y dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. Es lo que primeramente enseña el apóstol. Entonces, él se ejercita en el hecho de no ser un engañador, ni un hipócrita, ni un difamador. Eso él de alguna forma puede lograrlo y es lo que recomienda a todos los creyentes por medio de su epístola. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿siempre fue así? ¿Siempre pudo dominar o desechar el pecado en su vida? Y si vemos algunos aspectos de su vida pasada, podemos llegar a la conclusión que no fue así. No siempre pudo desechar y deshacerse de esa maldad que había en su corazón. Acudimos entonces al tiempo en que él niega a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando en la última cena nuestro Señor le habla acerca de la forma en que él lo iba a negar? Él les comunica que dentro de poco tiempo él iba a ser recluido, iba a ser apresado por el Imperio Romano e iba a ser crucificado. Y frente a lo que el Señor está diciendo, Pedro afirma contundentemente que él iba a estar a su lado, que no lo iba a abandonar, que no lo iba a negar y que no lo iba a dejar nunca. Y eso lo encontramos en Mateo 26, 35. Dice, Pedro le dijo después de esta conversación, dice: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Ahora, vemos la firmeza y el convencimiento que tenía el apóstol Pedro frente a lo que le iba a ocurrir al Señor Jesucristo. Él tenía el deseo de no fallarle nunca. Él había dejado todo, había dejado sus redes, había dejado su vida, lo había acompañado hasta el último momento a nuestro Señor Jesucristo y tenía esa firme convicción. Entonces, luego de que él afirma esto, conocemos la historia, lo niega 3 veces, tal como Jesucristo lo había predicho. Jesús le dijo: tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces la pregunta es: ¿qué pasó? Cuando tenía que
defender a nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía que dar el asomo de esa valentía que decía tener, cuando tenía que demostrar lo que estaba diciendo, que jamás lo iba a negar, Pedro desfallece. Pedro se debilita y niega a su Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente no pudo mantener lo que había dicho. No podía desechar eso de su corazón. No podía estar firme frente a su intención de jamás fallarle y jamás negar a nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que leamos este primer punto de este bloque. Dice: Pedro, firme en su intención de no fallarle al Señor, fue traicionado por su incapacidad de desechar su maldad. Entonces fíjate, él escribe en primera de Pedro: tenemos que desechar la malicia o tenemos que desechar la maldad. Lo podía hacer, claro, pero si tú miras el antes de Pedro te darás cuenta que no siempre fue así. Y aquí vemos un ejemplo claro. Y esto, de alguna forma, nosotros somos víctimas también de nuestra propia naturaleza caída, de nuestra incapacidad de desechar el mal de nuestro corazón. Cuando Adán y Eva cae, le sucede algo terrible a toda la humanidad. Hay de alguna forma, una pudrición o una forma de deterioro para el ser humano completamente irrevocable. La pregunta es: ¿la caída hasta dónde nos afectó? ¿Hasta dónde llegó a dañar ese pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén? Y la respuesta que vemos en todas las escrituras es que dañó por completo el núcleo de nuestro ser. Dañó lo más interno de nuestra vida, incapacitándonos de poder de alguna forma vivir de una manera santa y correcta. Afectó lo más profundo de nuestro ser. La pregunta es: ¿quedó algo bueno en nosotros? Y la respuesta es absolutamente no. Nada bueno queda en el ser humano después de que cae en pecado frente a su Creador, frente a un Dios santo. Y esa es la gran diferencia, de alguna manera, entre la convicción que nosotros tenemos frente a las Escrituras. La iglesia tradicional o la iglesia católica, ¿qué dice? Que el hombre no se afectó sino en una parte y que quedó algo bueno en él y que puede, por medio de buenas obras y buenos actos, llegar a reconciliarse con Dios. Pero ¿qué afirma nuestra teología o nuestra convicción? Que fruto de la caída en el hombre no quedó absolutamente nada bueno. Y esto lo vemos reflejado en el apóstol Pedro. Él estaba completamente convencido que jamás iba a fallarle a su Señor. Y lo intentó, pero la respuesta, ¿cuál fue? No pudo. Fue incapaz. No había absolutamente en él la forma de poder fallarle a Jesucristo. Y ya el apóstol Pablo lo había escrito en el libro de Romanos, ¿no? Lo escribió mejor en el libro de Romanos. Quiero que vayas conmigo a Romanos 8:7. Dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Fíjate, la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Pero el texto continúa y dice: pues ni siquiera puede hacerlo. Es decir, hay una incapacidad. No puede sujetarse a la ley de Dios. Ningún ser humano con la naturaleza caída puede sujetarse a lo que Dios demanda. Es completamente imposible. Así tú lo intentes, así tú quieras hacerlo, así tú tengas toda la buena intención, jamás podrás lograrlo. Y una evidencia la vemos en el apóstol Pedro. No pudo, él fue contundente, dijo: jamás te negaré. Y no estaba mintiendo, él quería hacerlo, pero sencillamente fue incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Sencillamente porque no había nacido de nuevo. ¿Por qué estoy convencido de que aún no había nacido de nuevo cuando niega a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él mismo lo enseñó, Jesús lo enseñó. Él allá en
Mateo 10:33, él dice: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré también a él delante de mi Padre. O sea, si Pedro estaba negando a nuestro Señor Jesucristo, pues Jesús no iba a poderle de alguna forma justificar delante de Dios. Y muchos pensadores bíblicos sitúan la conversión de Pedro cuando él resucita y cuando él lo espera ahí en la playa y le encomienda de alguna forma apacentar a su grey, allá en Juan capítulo 21. Pero en este momento considero, al igual que otros muchos teólogos, que aún no había nacido de nuevo. No podía hacerlo. Ahora, ¿en qué convertía eso al apóstol Pedro? ¿Qué calificativo le podemos dar después de que lo niega? Bueno, él se convirtió en un engañador. Él era hipócrita, era un difamador. Pensaba en sí mismo antes que pensar en su Señor, en Dios, en Jesucristo. En ese momento estaba demostrando todo lo que era, todo lo que había en su corazón. Pero viene el tiempo en que más adelante se convertiría, en que realmente seguiría de corazón y evidenciaría que había habido un cambio en él. Y es cuando escribe estas líneas que estamos estudiando. Por eso es que según Primera de Pedro 2:1 dice: por tanto, y fíjate, desechando toda malicia, la traducción más, digámoslo, auténtica de esta palabra malicia es maldad. Entonces, por tanto, desechando toda maldad y todo engaño e hipocresías. Fíjate, él antes era un engañador. Antes era un hipócrita, porque estaba negando a Jesucristo. Antes pensaba en sí mismo, ahora no. Por eso dice: desecha toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación. Él estaba, cuando negó a Jesucristo, antes de su conversión, él estaba difamando. Él dice la palabra de Dios que él estaba maldiciendo. Ni siquiera menciona el nombre de Jesús. Él dice: yo no lo conozco. Era una persona difamadora. Pero fíjate en el contraste que quiero hacer en esta noche. Antes él lo hacía, pero ahora, fruto de su conversión, fruto de su nuevo nacimiento, ahora sí, él podía, dice: por tanto, desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Y es que con el nuevo nacimiento nosotros somos dotados por el Espíritu Santo de poder desechar la maldad de nuestro corazón, de poder dejar de ser mentirosos, de poder dejar de ser hipócritas, de negar a aquel que nos dio la vida. Y hay un cambio radical en la vida del apóstol Pedro cuando escribe estas líneas. Y esto es lo que pasa también con nosotros. Tú ves en la iglesia montones de personas que siguen a Cristo, que vienen a los cultos, que vienen a las reuniones y tienen toda la intención de dejar su pecado, pero sencillamente no pueden hacerlo. Están incapacitados de hacerlo. Pero cuando la persona nace de nuevo, las cosas son diferentes. Y quiero que leas este segundo punto conmigo en nuestro estudio. Dice: gracias a su nuevo nacimiento, el apóstol Pedro deja a un lado la maldad que antes no podía desechar e invita a sus destinatarios a hacer lo mismo. Ahora sí él puede desechar la maldad. Ahora sí él puede dejar de ser hipócrita. Ya jamás iba a negar nunca más a su Señor Jesucristo, a aquel que le había dado la vida. Yo creo que cuando negó Pedro a Jesucristo, eso retumbaba en su cabeza. Pero ahora él estaba capacitado de hacerlo. Así que cuando hemos nacido de nuevo ya no tenemos excusa. Ya podemos dejar de ser mentirosos, dejar de ser ladrones, dejar de ser adúlteros, dejar de ser fornicarios, dejar de ver pornografía, en fin, todo lo que nos contamina. Ya tenemos la capacidad
de ejercitarnos por medio del Espíritu Santo y de desechar esa maldad que antes no podíamos dejar. Ahora, la caída del hombre fue tan contundente, tan grave, que aún después del nuevo nacimiento seguimos pecando. Pero el énfasis del apóstol Pedro aquí es que tenemos la capacidad de poder dejarlo, lo que antes era completamente imposible. Así que el objetivo de este mensaje es que tú empieces a situarte. ¿Dónde estás? ¿Estás en el antes o estás en el después? Aún no puedes desembarazarte o quitarte ese pecado que te asedia, entonces probablemente no has nacido de nuevo. Pero si ya has nacido de nuevo, no tienes excusa delante de Dios. Tienes la capacidad por medio del Espíritu Santo. Y esto lo hemos reflejado en la vida del apóstol Pedro. Pero el texto no termina ahí. El texto que estamos estudiando dice en el versículo 2: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Y aquí es cuando entramos en nuestro segundo punto en Números Romanos. Segundo en Números Romanos. Pedro antes no podía desear la palabra del Señor. Ahora sí, acuérdate, todas empiezan por D. El primer punto que vimos, Pedro antes no podía desechar la maldad de su corazón. Y aquí entramos a un segundo punto. Dice, Pedro antes no podía desear la palabra del Señor, pero ahora, después de su nuevo nacimiento, ahora sí. Entonces vamos a leerlo nuevamente. Primera de Pedro 2 al 3. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Fíjate el fruto de acercarnos a la palabra de Dios, crecemos para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor. Fíjate que pone una condición, ¿no? Tú puedes desear la palabra de Dios, la leche pura de su palabra, si es que han probado la bondad del Señor, si es que han nacido de nuevo. Entonces la segunda recomendación del apóstol en este texto es a desear como niños recién nacidos. Pedro se deleitaba, era como un oasis, era como algo que lo nutría diariamente. Él en ningún momento se separaba de todo lo que aprendió de Jesucristo mientras él estuvo caminando por los caminos de Palestina y él lo acompañó. Y siempre, o mejor, se evidencia que él amaba las enseñanzas de parte de Dios. Él siempre estaba atento a escuchar su voz, con base en lo que dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora, nuevamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿fue siempre así? ¿Siempre el apóstol Pedro lo hacía aún antes de su conversión? Y quiero entonces que me acompañes al libro de Juan, capítulo 13, versículos 33 al 36. ¿De qué nos habla este texto? Este texto nos habla de la pronunciación de parte de Jesucristo de su partida. Él les está anunciando que se iba a ir. Él les está preparando su corazón porque no lo iban a volver a ver, porque su partida estaba muy cerca. Entonces, leámoslo, dice Juan 13, 33 al 36. Dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy. Abre tus oídos, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y fíjate lo que dice el apóstol Pedro, versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy tú no me puedes seguir, pero ahora me seguirás, me seguirás después. Quiero explicarte este pasaje. Mira, Jesucristo
les anuncia su partida. Pero antes de hacerlo, les dicen, yo me voy a ir. Pero como recomendación especial, como un mensaje muy importante, les dice, les voy a dar un nuevo mandamiento. Ahora, Jesucristo es el autor de la ley. Jesucristo fue quien escribió, porque Él es Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por medio del Santo Espíritu, Él escribió la ley en tiempos de Moisés, en el monte Sinaí. Él les dio todos los mandamientos y las ordenanzas porque Él dijo, el Padre y yo somos uno. Dios mismo fue el autor de todas las recomendaciones, requisitos, leyes que debía seguir el pueblo judío. Así que sus discípulos debían estar muy atentos a lo que Él les iba a decir, porque les estaba diciendo, les voy a dar un nuevo mandamiento. Voy a cambiar por completo, a darle la vuelta a todo lo que por cientos de años ustedes como judíos han seguido. Así que cuando Él hace este anuncio, los discípulos deberían estar completamente atentos. Debían tener sus 5 sentidos puestos en lo que Jesucristo iba a decir, porque era trascendental, porque era demasiado importante lo que Él estaba por comunicarles. Y después de que les dice, el mandamiento nuevo que les voy a dar es que ustedes deben amarse los unos a los otros. Es que ustedes, así como yo los he amado, ustedes, el mundo sabrá que son mis discípulos porque hacen lo mismo. Y después de todo esto tan importante, adivinen con qué sale el apóstol Pedro, con qué perla sale este hombre. El versículo 36 dice, Señor, ¿a dónde vas? Es decir, a Pedro no le importó esa ley, ese nuevo mandamiento, no le interesaba. A él lo único que invadía su mente es a dónde se iba a ir el Señor. Es decir, él caminó con Jesucristo, andaba para todas partes con Él, pero no le interesaba lo que Él estaba enseñando. Él no tenía especial interés en esos pronunciamientos y en todo lo que salía de la boca del mismo Dios. Cuando Cristo le iba a dar lo más importante, la nueva ley, el nuevo mandamiento, a Él solamente le interesaba a dónde se iba a ir el Señor. Como quien dice, a mí no me interesa ese discursito acerca del amor, a mí me interesa saber a dónde te vas tú. Y esto suele ocurrirnos también a muchos de nosotros. Caminamos con Jesús, venimos a la iglesia, leemos su palabra, oramos, pero nos falta prestarle atención a lo más importante, a lo que sale de su boca, a esas palabras y a esos mandamientos que nos enriquecen. Así que cuando Él dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, cuando lo enseña en Primera de Pedro, Él lo anhelaba escuchar sus palabras, pero no siempre fue así. ¿Y por qué lo hacía? Porque Él ya había nacido de nuevo. Antes no le interesaba. Antes quería caminar con Jesús. Antes Él andaba, pero realmente no se deleitaba en las enseñanzas de su Señor. Y quiero que leas este primer punto. Dice de este bloque, mientras Pedro anduvo con Jesús, disfrutó más de su compañía que de sus palabras. No le interesaba ese discursito. Pero después pasó algo. Después llegó su genuina conversión, llegó su nuevo nacimiento y ahora sí recomendaba que como niños nacidos debemos desear, debemos anhelar la palabra de Dios. Y de alguna forma, después de probar esa bondad del Señor, después de haber nacido de nuevo, se deleitaba, disfrutaba, lo hacía crecer, y es lo que recomienda a todos a quienes les está escribiendo. Pero recuerda, hay una recomendación si es que han probado la bondad del Señor. Vamos a leerlo nuevamente, 1 de Pedro 2, 2 al 3. Perdón. Deseen como niños recién nacidos la leche
pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Así que quiero que leamos este segundo punto. Mira, dice: después de probar la bondad del Señor, es decir, después de que Pedro nació de nuevo, el apóstol Pedro no quería despegarse de sus palabras, el lugar más seguro donde podía estar. Y esto es muy bonito. Yo tuve la oportunidad de estar en el parto de mis dos hijos. Estuve ahí en la sala donde Carito estaba, dando a luz. Y yo quise como encaletar mi celular o una cámara como para capturar ese momento y que jamás se me olvidara. Y bueno, por supuesto, los médicos me lo impidieron, pero no fue necesario porque ese momento quedó grabado en mi mente y en mi corazón para toda mi vida. Y lo que me llamó mucho la atención es que cuando el niño nace, pues su primera impresión es llorar, y llora y llora y llora. Y lo que hacen los médicos es que automáticamente lo colocan en el pecho de la mamá. Colocaron a mis hijos en el pecho de Carito. Y ahí encontraron reposo, encontraron refugio, y el bebé se calma automáticamente cuando lo colocan en el pecho de la madre. Y es lo mismo que está hablando el apóstol Pedro, es el lugar más seguro donde podemos estar, en el seno, en el pecho, y de ahí en adelante, bueno, ya tienen que empezar a trabajar por su comida, ¿no? Pero de la misma manera, los que han nacido de nuevo, los bebés espirituales, el lugar más seguro es en el seno materno. Ahora, estas palabras son muy importantes para el pueblo judío porque para ellos los niños eran un tesoro invaluable. Pedro escribe esta epístola o esta carta estando en Roma. De hecho, Roma era considerada como Babilonia. Recuerda que para los judíos Babilonia, cuando tú le mencionabas esta ciudad Babilonia, ellos temblaban automáticamente, se angustiaban, porque recordaban todo lo que habían vivido en la cautividad y lo terrible que fue eso. Quiero que vayas conmigo a 1 de Pedro 5, 13 al 14 y lo entenderás mejor. Dice, en esta misma epístola, al final de ella, Pedro revela en dónde está, porque dice: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Entonces, él está hablando de la iglesia, dice la que está en Babilonia, es decir, la iglesia que está en Babilonia. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque los judíos consideraban el imperio romano como la Babilonia de aquella época, es decir, el imperio dominante y que los estaba oprimiendo. Por eso le tenían ese apodo, por decirlo así, a Roma. De hecho, el apóstol Juan en el Apocalipsis habla de Babilonia como la ciudad que está cimentada sobre 7 montes, y Roma fue construida sobre 7 montes. El punto es que cuando él habla de niños recién nacidos y escribe que está en Roma o que está en Babilonia, él de alguna manera quiere enviar un mensaje contundente frente a la importancia y el valor que tiene el nuevo nacimiento y las personas que han nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿O qué hacía mejor Babilonia con los niños recién nacidos? Ellos los cogían de las piernas cuando sucedió la cautividad en tiempos 600 o 700 años antes. Ellos cogían los niños de las piernas, los recién nacidos, y los estrellaban contra las montañas, contra las peñas, contra las paredes frente a sus madres, hasta que el niño obviamente perdía la vida. Y si quedaba vivo le seguían pegando, los estrellaban hasta que ellos morían. Por eso esto, cuando tú mencionabas a Babilonia, esto causaba un gran, profundo dolor en el corazón de un judío. Leamos los Salmos 137, 8 al 9. Mira lo que hacía Babilonia. Dice: oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña.
Era el dolor que expresaba el pueblo judío frente a lo que había hecho Babilonia con sus hijos. ¿Y por qué les digo esto? Porque de la misma manera el mundo, que el mundo es una figura, o mejor, Babilonia es una figura del mundo, el mundo va a querer estrellar contra las paredes a todos los que han nacido de nuevo. El mundo, Babilonia, va a querer acabar con todos los que reciben a Cristo en su corazón, con todos los que comienzan una nueva vida. Los va a querer estrellar contra las paredes. Por eso el apóstol Pablo dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Porque si tú estás allí, si tú estás en el seno materno, si tú estás pegado a las palabras de Dios, si tú estás cómodo, seguro, tranquilo, el mundo no te va a poder hacer absolutamente nada. Y es lo que quiero resumir en este tercer punto. Mira, dice: el mundo querrá destruir a los recién nacidos y su lugar seguro está en la palabra de Dios, ya que por ella nacieron. Yo me acuerdo que cuando Joelito comenzó a crecer, tenía más o menos 1 año y medio y nosotros quisimos irnos de viaje. Y la primera recomendación que nos hizo el pediatra es que cuando el avión fuera a despegar, que Joelito estuviera en el pecho, en el seno materno, tomando leche, porque así no se le iban a tapar los oídos. Me pareció curioso y funcionó. Cuando el avión despegó, Joelito se empezó a amamantar y no estuvo incómodo en el viaje, no se le taparon los oídos. Y lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Si nosotros estamos pegados de la leche espiritual, si tú has nacido de nuevo y te aferras a la palabra de Dios, te deleitas, las deseas como nada en la vida, tus oídos no se van a tapar. Tus oídos espirituales no van a estar escuchando cosas que te van a desviar y te van a dañar. Bueno, y entramos a nuestro último tercer punto en Números Romanos. Pedro antes no podía dirigirse hacia él, es decir, no podía dirigirse a Jesús, pero ahora sí. Y vamos a leerlo. Versículo 4 dice, de nuestro texto base dice: y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces este es nuestro tercer punto. Acuérdate, en el primero, Pedro antes no podía desechar la maldad de su corazón, ahora sí lo podía hacer. En el segundo, Pedro antes no podía desear la palabra, la leche pura de la palabra. Antes caminaba con Jesús, pero no le interesaba lo que le enseñaba. Y como último, ahora podía dirigirse hacia él, podía caminar libremente hacia él. Antes no lo podía hacer. Así que quiero que entremos a este primer punto, en este bloque, y dice: antes de su nuevo nacimiento, el apóstol Pedro no pudo caminar hasta donde Jesús estaba. Necesitó de su intervención para poder hacerlo. Pedro no pudo caminar a Jesús antes de su conversión. Ahora, ¿qué te trae esto a la mente? A mí me recuerda lo que él vivió cuando estaba con Jesucristo, estaban trabajando, ministrando, y dice la palabra de Dios que Jesús se apartó a orar y ellos se montaron en un barco. Se montaron en aquella nave y empezó a avanzar y empezó un fuerte viento a azotar la nave al punto que ellos tuvieron miedo. Y cuando eso ocurría, vieron de lejos a una persona caminando sobre el agua. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínate, eran más o menos las 4 de la mañana. En esa época no había reflectores, no había luz, la niebla estaba muy espesa y apenas alcanzaban a ver a una persona. Dice la palabra de Dios que ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma. Pero Jesucristo les dice: tranquilos, no se preocupen, soy yo. Y aquí viene otra perla del apóstol Pedro, porque mientras eso ocurría, vamos a leer Mateo 14, 28 al 33, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjate, él quería ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces este texto nos habla de que quien toma la iniciativa es Pedro. Él dice, Señor, manda que yo vaya a ti. Es un poco osado, ¿no? Porque ¿quién le da órdenes a Dios? Pero bueno, el punto es que Jesucristo le dice, listo. Él dijo, ven hasta donde yo estoy. Y efectivamente Pedro camina sobre el agua. Pero el fuerte viento comienza a golpearlo. Ahora, yo me pregunto qué estaba pensando el apóstol Pedro en ese momento. Yo creo que él estaba pensando, bueno, hace unos días o unos meses, no sé, Jesucristo detuvo al viento, aplacó el mar y todo se calmó. Así que yo puedo ir caminando y tranquilamente Dios o Jesucristo puede parar el viento y puede decir, viento, ya no molestes más a Pedro porque él está caminando hacia mí. Pero Jesucristo no hizo absolutamente nada. Y Pedro, dice la palabra de Dios, que se asustó y se comenzó a hundir. No pudo llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. No pudo llegar hasta él. Ahora, ¿por qué Jesús no hizo nada? ¿Por qué Jesús sí dijo, si él ordenó, vengan a mí, no tenía la suficiente autoridad para que Pedro llegara hasta él? ¿Mintió Jesús al decir, ven hasta donde yo estoy? No. ¿Qué quería mostrarle Jesús a Pedro? Él quería que él viviera en carne propia su incapacidad de llegar hasta donde él estaba. Y quiero que leas conmigo un pasaje que está en Juan 6:44. Mira, dice Juan 6:44, dice, nadie puede venir a mí, esto lo enseña Jesucristo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hay una incapacidad de parte del hombre de llegar hasta donde está Jesús. Pero hay algo, una condición que sí lo permite. Dice, si no lo trae el Padre que me envió, es decir, si el Padre no actúa, si el Padre no lo arrastra, sería la traducción más cercana, no puede llegar absolutamente nadie hasta donde está Jesús. Y luego dice, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, ¿por qué estoy tan convencido de esto? Porque una vez que Pedro se comienza a hundir, él clama o da una frase clave en nuestro estudio, porque dice, Señor, sálvame. Ahora, ¿sálvame de qué? ¿Sálvame de que no me ahogue? Bueno, recordemos quién era Pedro. Pedro era un pescador experimentado, sabía nadar, sabía defenderse en el agua. Así que él no le estaba diciendo, Señor, sálvame de que no me ahogue. No, lo que Pedro le está diciendo es, Señor, haz posible que yo pueda llegar hasta donde tú estás. Sálvame, dame un nuevo nacimiento. Quiero que vayamos a este segundo punto. Mira, dice, antes el apóstol Pedro le dijo a Jesús, manda que yo vaya a ti. Recuerden, en el evento que estamos hablando. Pero después de ese nuevo nacimiento, después de que Jesús le permite convertirse, ahora dice, ahora Él nos dice a nosotros, vengan a Él. Es decir, cuando Pedro escribe el texto que estamos estudiando, él dice, y viniendo a él, vamos a leerlo. Primera de Pedro 2, 4 al 5, dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Entonces no sé si ves el contraste. Hay una diferencia en lo que Pedro dice. Antes él dijo, Señor, manda que yo vaya a ti. Y no puede hacerlo, no puede llegar a él. Tiene que decirle, Señor, sálvame.
Pero después, cuando Él escribe estas palabras, dice, vengan a Él. Es decir, Él ya está con Cristo, Él ya está disfrutando de su compañía, Él ya puede caminar hacia Él, Él ya puede dirigirse hacia Él. ¿Por qué? Porque Él ya ha hecho una obra grande en la vida de Pedro. Hay una gran diferencia. Antes no podía hacerlo. Nadie puede venir a Él a menos que el Padre haga algo. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Nosotros no podemos dirigirnos hacia Dios, no podemos caminar hacia Él. Y si lo intentamos, nos vamos a hundir. ¿Cómo podemos llegar hasta donde Cristo está? Pronunciando la frase que pronunció el apóstol Pedro: Señor, sálvame. Y efectivamente Jesús respondió a su oración, y tiempo después vino la conversión de este hombre y nos regala estas frases que hoy estamos estudiando. Nos dice, vengan a Él. ¿Sí? Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Así que concluimos entonces este estudio, pero el objetivo, el propósito, a dónde quería llegar yo con esto, es que tú puedas también hacer un contraste. Tú puedas ver si estás en el antes o estás en el después. Tú puedas analizar tu vida y ver si puedes desechar la maldad de tu corazón. Si no puedes dominar tu pecado es porque no has nacido de nuevo. Pero mi propósito es que tú puedas desechar todo engaño, toda hipocresía, que recibas ese nuevo nacimiento. Tal vez tú luchas con la palabra de Dios, no la entiendes, la lees, no puedes capturar la esencia, la vida que hay en ella. Y es porque probablemente no has nacido de nuevo, has venido a la iglesia, dices caminar con Jesús, pero no la disfrutas como esa leche espiritual. O tal vez tú estás intentando caminar hasta donde Él está, pero no has podido, te has hundido. Necesitas ese nuevo nacimiento. Pero si ya lo tienes, ejercítate en su palabra, deleítate en ella, desecha toda maldad y dirígete hacia donde está Él, que es la fuente de vida eterna. Quiero que oremos entonces, dándole gracias a Dios por este estudio que nos permitió aprender en esta noche. Señor, gracias por tu Santa Escritura. Yo soy testigo, Señor, de lo que ocurre en el antes y en el después. Antes era incapaz, Señor, de poder encontrar un refrigerio y un alivio, Señor, a mi condición. Pero hoy, Señor, me deleito tanto en tu palabra, Señor. Lo primero que hago es mirar, Señor, qué versículo tienes para mí en ese día. Y yo puedo sentir que estoy contigo. Y por eso, como el apóstol Pedro, puedo decir, vengan, viniendo a Él. Pueden ser parte de lo que Él está construyendo en los tiempos de hoy. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, y oro para que mis amados hermanos puedan ubicarse, o están antes de ti o después de ti. Si están antes, sálvalos, Señor, y si están en ti, permíteles deleitarse y disfrutar de todos los manjares que tú tienes para ellos. Y al que aún no ha podido llegar hasta donde tú estás, sálvalos, Señor. Y tú que me escuchas, clámale al que te salve para que puedas disfrutar de ese nuevo nacimiento y ser parte de lo que Él está construyendo. En el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo, Padre Celestial, hemos orado para alabanza de tu nombre. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Reitero mi agradecimiento por permitirnos
llegar hasta donde tú estás. Espero que este mensaje haya sido de bendición y, si Dios lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.